Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Le dice, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Llegamos así al programa número 333 de Contrapuntos y vamos a arrancar directamente con una entrevista. La semana pasada, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que siempre se hace ahí muy cerca de Palermo, o en Palermo mejor dicho, se presentó un nuevo libro del contador y, bueno, podríamos decir amigo de la casa de Contrapunto, que es Néstor Forero. El libro se llama La Patria Saqueada, 1806-1825, y con él estamos en línea. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo te fue en la presentación de tu nuevo libro? Bien, ha sido exitosa, digamos, habida cuenta de que había mucha gente en la Feria del Libro ese día. Se llenó la sala. No lo digo que se llenó por mí, sino que como vio luz la gente entró. Uh-huh. Pero no, realmente fue bueno. Uh-huh. Así que y el libro dentro de 15 días va a estar ya en las librerías. Así que ahí veremos qué resultado obtenemos. ¿Y de qué trata la Patria Saqueada 1806-1825? Bueno, la idea es la reedición de dos libros anteriores míos, pero unificados en un solo ejemplar. Cuando, digamos, me di cuenta de que la mayoría de los historiadores, bueno, los historiadores oficiales y liberales arrancan desde Roca en adelante, ¿no? Y nuestros historiadores revisionistas cuentan del empréstito de la Baring Brothers en 1825 para adelante, algunas cosas y nada más. Y para atrás habla muy poco sobre las cuestiones económicas del país durante todo el proceso de concientización y de lucha por la independencia. Y da la casualidad que la primera vez de muchos males que luego se han de repetir en la República Argentina se da en esa época. Y no se puede soslayar que nuestro país comenzó la formación de su conciencia independentista a partir de un hecho que fue el saqueo del Tesoro de Buenos Aires en 1806. Que la historia oficial, con un criterio absolutamente municipal, dice que es la primera invasión inglesa. Y sí, es la primera invasión inglesa a Buenos Aires, pero era el quinto intento de invasión que habían realizado. El primero en 1763, que como había bajamar en la orilla de Buenos Aires, atacaron
colonia de Sacramento. Luego en 1765 y 1769 invadieron por 2 oportunidades las Islas Malvinas. Y cuando llegó la flota española se rindieron sin combatir. Y en 1791, por un tratado que se firmó en el norte, por un conflicto que había ocurrido, se desalojó la isla de los Estados, que estaba ocupada por los marineros ingleses de ese tratado. Inglaterra le reconoce la propiedad al Reino de España de todas las islas adyacentes a la costa en el Atlántico Sur. De ahí provienen nuestros inalienables derechos sobre las Islas Malvinas. Por nuestra continuidad jurídica de los estados, si les reconocían a los españoles que las islas adyacentes a la costa eran del Reino de España, nosotros como continuadores también somos los legítimos dueños de esas islas. Y eso fue reconocido por los ingleses en 1791. La mayoría empieza a hablar de 1833 en adelante, que fue la otra invasión, pero hubo 2 invasiones anteriores, 1765 y 1769. Cuando en 1806 invaden Buenos Aires, es la 5ª ocasión en el cual agreden el territorio que conformaba el Virreinato del Río de la Plata. Y roban el tesoro de Buenos Aires y se lo llevan a Londres, lo pasean por las calles de Londres y lo depositan en el Banco de Inglaterra y luego lo reparten entre todos los saqueadores de Buenos Aires. El valor actual de ese tesoro es 86.000 millones de dólares, para que entienda nuestra audiencia. Es casi 2 veces nuestras reservas que hay en el Banco Central. Es decir, nuestro país arrancó sin moneda desde 1806 y eso comenzó a condicionar toda la vida económica del país. Y no solamente empezamos sin moneda, sino que como con los soldados ingleses vinieron los mercaderes ingleses, también se produjo la primera invasión de productos importados. Como a consecuencia de ello, las incipientes industrias que existían en el interior del Virreinato del Río de la Plata se vieron con una competencia absolutamente desleal y prácticamente quebraron. Para que entienda nuestra audiencia, un poncho se vendía, realizado aquí en el Virreinato, se vendía a 7, 8 pesos. Los ponchos que traían desde Manchester se vendían a 3. No había forma de competir. Es decir, que nos acercamos a 1810 con sin circulante, sin moneda, porque en aquel momento no había billetes ni cheques, era el dinero amonedado, y el dinero amonedado se lo habían llevado los ingleses. ¿Y qué decían, Néstor, qué decían lo que fueron los hombres de Mayo sobre toda esa situación que me estás contando? Bueno, ahí tenemos, esa es otra de las cuestiones olvidadas. Mayo llega como producto fundamentalmente que cuando llega el virrey Cisneros decreta la libertad de comercio por un plazo determinado que vencía a fines del año 1809, que luego fue prorrogado hasta abril, y cuando se vencía el plazo tenían que retirarse los mercaderes británicos, se produjo la acción de conocida como la primera revolución, o la primera junta, y el primer acto de gobierno de la junta fue recibir al oficial a cargo, al mando de la flota inglesa que estaba anclada en las afueras del puerto de Buenos Aires, que era Charles Fabian. Y lo primero que hacen, la primera acción de gobierno es entregarle el edicto de libertad de comercio sin vencimiento y rebajar los aranceles de importación, con lo cual era mucho más fácil y barato poder importar, con lo cual continuaba el desgaste de la situación económica de nuestro país. Y después se producen toda una serie de hechos que es la primera vez de muchos males. Es decir, por ejemplo, la reducción de salarios
como método de ajuste fiscal, que la última vez que lo padecimos fue con López Murphy, en el año 2000, si ustedes recuerdan, Sí, sí. y que hoy asola a Europa como supuesta panacea para solucionar los problemas fiscales. La primera vez que nosotros tuvimos una reducción de salario fue el 31 de diciembre de 1811. El triunvirato, en aquel momento, decidió rebajar entre el 10 y el 20% de los salarios de todos los que estaban a sueldo del Estado, pero con dos excepciones, a los cuales los sueldos eran intangibles y no se les tocaba: a los mismos miembros del triunvirato y a los diputados de la Asamblea del año 13. Es decir, cuando hoy tenemos a los jueces que no pagan impuestos a las ganancias y son intangibles y no se les puede tocar los sueldos, bueno, la primera vez fue el 31 de diciembre de 1811. También la imprevisión financiera comenzó en aquel periodo. La Asamblea descubrió que necesitaba fondos para sostener el gobierno y decretó un empréstito que a pagar entre los vecinos en el virreinato, y acordaron que la cifra que necesitaban eran 50.000 pesos. Se ve que a la noche hicieron bien las cuentas, porque al día siguiente cambiaron los 50.000 pesos por 600.000. Pero como en esa época no había calculadoras ni computadoras, supongo que a los 60 días los 50.000 pesos se convirtieron en 1.100.000. Terminado, haciéndolo corta la historia, en 6 años los 50.000 pesos se convirtieron en 17 millones, de los cuales uno puede decir, bueno, el empréstito lo pagaron los extranjeros, fundamentalmente, porque se estaban comercializando y haciendo negocios en un país que estaba luchando por su independencia. Sí, los extranjeros pusieron el 5% de esa cifra, y el 95% lo pusieron los criollos. Con una diferencia: a los criollos nunca se les reconoció nada, y al 5% ese que los extranjeros pusieron, luego Urquiza se lo reconoció como deuda externa. Por esos años, Néstor, andaba don Bernardino Rivadavia, ¿no? Algunos hablan bien, otros lo dicen que es un progresista. ¿Qué me puedes decir de don Bernardino Rivadavia? Don Bernardino Rivadavia fue digamos que fue devuelto a Buenos Aires por la casa Hulet, al cual le pagó no solamente el pasaje de vuelta, sino la ropa, el mobiliario y el dinero que trajo en efectivo aquí. Yo traigo en el libro una carta de una de las personas que viajó con él de regreso al Río de la Plata, José Antonio Irizarry, y porque vino un triunvirato en aquel barco. Vino Rivadavia, vino Irizarry y vino Manuel García. Manuel García y Rivadavia han de ser funcionarios durante casi toda la década, y fueron los que terminaron de plasmar la dependencia económica argentina y de entregar, en el caso de Manuel García, la banda oriental. Ambos, García y Rivadavia, son los gestores de el primer banco que existió en la República Argentina, que era el Banco de Descuentos, que era un banco de capital inglés que terminó en un enorme desfalco. Son los gestores del primer deuda externa a través del empréstito de la Baring Brothers, es decir, de una serie de estafas que se han ido produciendo en aquellos años y que nos han condicionado, porque el empréstito de la Baring Brothers tardamos 80 años en pagar, y efectivamente del dinero que ingresó al dinero que efectivamente terminamos de pagar fueron 1000 veces más lo que pagamos de lo que efectivamente recibimos. El desfalco del banco inglés fue la primera vez que se transfirieron las deudas de los privados a lo público, y se creó un nuevo banco, también constituido con papeles y con nada de dinero, y se les reconoció a los accionistas del banco quebrado, cuyas acciones no valían nada porque era un banco quebrado que había emitido dinero y estaba absolutamente, era una estafa.
enorme. Bueno, se los permitió a los accionistas del primer banco, no se los metió presos por nada, sino que se los admitió como accionistas del nuevo banco. Y se le reconoció por las acciones quebradas, que no valían absolutamente nada, 1.40. Es decir, por cada peso que tenía de acción, le dieron 1.40 en acciones del nuevo banco. 1.40, lo mismo que la especificación asimétrica de Remeslenikov. ¿Sí? Néstor, se nos acabó el tiempo. Bueno. Gracias por tu tiempo y esperemos que en estos días esté llegando el libro aquí por Venado Tuerto para que los puedan conseguir aquí en la librería Taipei de Venado Tuerto. Bueno, esperemos que llegue y después nos comunicamos a ver qué opinión te merece. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima. No, gracias por llamar.